El tema que hoy vamos a ver es la visión y la misión de la iglesia Vida Nueva. Porque algunos se preguntarán, bueno, hermano, ¿y cómo está eso? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Pues hoy vamos a recordar un poquito de la visión y de la misión que nosotros tenemos como iglesia Vida Nueva. Fíjese. ¿Dónde cree usted que nació la iglesia Vida Nueva, hermanos? ¿Dónde creen ustedes que nació la iglesia Vida Nueva? ¿De la iglesia de alguien? ¿Los pastores que vinieron a orar por nosotros? ¿O dónde nació la iglesia Vida Nueva? Sí, del corazón de Dios, fíjese. Esta es una idea de Dios, fíjese. Amén. Esto que está aquí es la idea de Dios. Y a mí me encanta participar en las ideas de Dios. Fíjense. Me encanta. Es un reto, pero es la idea de Dios. Y qué gozo, hermanos. Qué privilegio estar en este lugar sirviendo a Dios cuando antes no servíamos para nada bueno. Solo para hacer tonterías, ¿sí? Para perdernos, para hacer desastres. Dios me dio la oportunidad de descansar unos días. En la empresa me dieron descanso unos días y aproveché para salir a dar un paseíto ahí con mis hijas, que son ya casi las que quedan en casa. Y a los que se fueron, pues se fue, ¿verdad? No, ahora ya están con su familia, con sus propósitos, con sus planes. Entonces dije, qué gran diferencia el salir uno en el Señor, fíjese, y gozarse la vida, apreciar de la naturaleza, valorar todas las cosas que Dios da. Mire, hermano, qué paseos tan satisfactorios, ¿verdad? Qué paseo tan satisfactorio cuando antes uno regresaba sin dinero y todo mal, todo de cabeza, endeudado, enfermo, problemado, hasta líos le salían a uno en la calle. Pero mire ahora qué diferencia la que hay en el Señor, ¿verdad? Entonces a mí me encanta la idea de participar en las ideas de Dios, ¿sí? Me encanta. Y yo quiero que usted se sienta gozoso, que es parte de esta idea que nació en el corazón de Dios, fíjese. Amén. O sea, la iglesia Vida Nueva no es alguien que se le ocurrió, o a mí se me ocurrió venir y, no hay ni qué hacer los domingos, voy a poner una iglesia. Como mucha gente dice, mira, vos no tenés que hacer, no ganas bien, va a poner una iglesia, vos que ahí se gana bien. Ahí vas a ganar bien. Mucha gente tiene sus propósitos, ¿verdad?, por los cuales servir, pero este propósito Dios lo creó y nosotros nos incluimos en ese propósito. Fíjense, qué bendición, miren, qué bendición, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de la visión y la misión de la iglesia Vida Nueva, ¿verdad?, para darle la bienvenida a nuestros nuevos miembros. Visión y misión de la iglesia Vida Nueva. Este muchito mucho sirve. Mire, la visión de Dios es única. Usted se preguntará, entonces, mire, hermano, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Verdad? ¿Por qué hay diferencias entre una iglesia y otra iglesia? ¿Verdad? Hace poco se me acerca una persona y me dice, mire hermano, yo ando buscando una iglesia donde congregarme y estaba preguntando en uno y en otro lugar, hermano, hay tantas diferencias, dice, entre una iglesia y otra, fíjese. Y yo le explicaba a él y le decía, mire, son cuestiones doctrinales, y yo quiero que usted entienda esto, por favor, hermanos, miembros de la iglesia Vida Nueva, quiero que entiendan esto. Muchas veces hay diferencias doctrinales y algunos detalles entre una iglesia y otra depende de la visión que Dios dé para cada iglesia. ¿Amén? Depende de la visión que Dios le dé a cada líder de cada iglesia, a cada pastor, ¿sí? Depende
de eso, si depende de esa visión, ahí se empieza el trabajo para la iglesia, ¿verdad? ¿Ven? Nosotros antes de que la iglesia se abriera, estuvimos como 3 años. Quiero que escuche bien y que se guarde esto en el corazón. Estuvimos como 3 años antes de iniciar la iglesia en un tipo de consejería para ver cómo íbamos a hacer para aperturar la iglesia, ¿verdad? Que Dios ya nos había hablado a nuestro corazón, solo faltaba el banderazo de salida, pero en lo que se daba ese banderazo de salida, dijimos, bueno, Señor, danos el propósito por el cual nosotros vamos a trabajar, cómo vamos a servir en la iglesia. Y estuvimos orando ahí con mi esposa, con mis hijos, estuvimos clamándole al Señor qué íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar, qué íbamos a trabajar, en cuánto tiempo lo íbamos a trabajar, y lo plasmamos. Yo tengo en mi casa ahí un folletito que se les dio a algunos cuando iniciamos la iglesia, ¿verdad? Son como unas 15 hojas que nosotros logramos escribir con la doctrina básica de la iglesia, que en su momento cada uno de ustedes la va a saber porque se la vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Entonces así iniciamos la iglesia, ¿verdad? Empezamos a escribir qué íbamos a hacer, que el Señor, así que bendijera ese plan, que el Señor nos iluminara la mente, porque hermanos, usted pregúntese cómo empezar una iglesia. Porque no es una cuestión de emoción, es una cuestión de espiritual, ¿me entiende? Es algo espiritual en la que el Señor debe de estar ahí en primer lugar. Entonces le pedimos al Señor la dirección, plasmamos todo en hojas, fuimos con los pastores de la iglesia Palabra en Acción y les presentamos el plan. Miren, pastores, esto queremos hacer nosotros. Revísenlo. Yo lo dejé ahí para una revisión previa, ¿verdad? Para que ellos dijeran, mire, esto está bueno, esto está malo. Pues nos corrigieron un par de detalles, mire hermano, es mejor, debería hacer esto y todo lo demás que se había escrito, que lo escribimos en la mesa del comedor de mi casa, porque ahí me reunía con mi esposa y con mis hijos. Ahí todo está escrito. Entonces, mire, aquí hay una visión con la cual nosotros vamos a trabajar y hoy vamos a refrescar un poquito esa visión. Entonces, por eso le digo que hay algunas diferencias, ¿verdad? Usted va a una iglesia de su vecindario y dice, ala, pero aquí hacen diferente las cosas, esto deberíamos de hacerlo en la iglesia, o no me gusta. Estaba escuchando el testimonio de alguien, esta es doctrina, ¿verdad? Esta es doctrina. Oiga bien, esto me lo contaron ayer. Que se fue a una iglesia, a otro lugar, ¿verdad? Y dice que empezaron a preguntar, mire, aquí separamos a los miembros, depende de cuánto den de ofrendas, fíjese. El que da más ofrendas tiene derecho hasta refacción, fíjese. Entonces dice que empiezan y tienen por sectores. Los ofrendantes de este lado de $5, los ofrendantes de este lado de $10, los ofrendantes de este lado de 50, de $100, de $1000, y depende de la cantidad que se dé, así le toca, está clasificada la iglesia, ¿verdad? Y como les cuento, a los que dan de $100 para adelante, hasta les toca reja. ¿Qué les parece esa idea? ¿Quiere su reja? Pero mire, la congregación es grande, ¿ah? Entonces quiere decir de que la gente está de acuerdo, ¿sí? Está de acuerdo con lo que se hace. Está de acuerdo con lo que se hace ahí. Y participan todos, ¿verdad? Cada quien sabe qué lugar le toca, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito. Y usted dirá, hermano, yo a esa iglesia ni un pie pondría, ¿ah? ¿Sí o no? A mí no me parece la idea, pero hay gente que está de acuerdo. Hay un pastor que está de acuerdo.
hay una membresía que está de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque son cuestiones doctrinales, ¿sí? Por eso es que hay diferencias entre una iglesia y otra, ¿verdad? No podemos decir al hermano, deberíamos de hacer tales y tales y tales y tales cosas, porque hay una visión que Dios nos ha dado. Fíjense. Acabamos de cumplir 3 años y estuvimos orando y organizando esto aproximadamente 3 años atrás. Quiere decir de que llevamos 6 años trabajando en algo aquí, ¿verdad? Que cada día se empiezan a ver los frutos, ¿verdad? Poco a poco se empiezan a ver los frutos, pero son 6 años de trabajo, 3 años que casi nadie miró, y 3 años cuando se inició la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Entonces le estuvimos pidiendo al Señor, hermano. Y yo sé que usted, que está ahora es miembro de esta iglesia, está pidiéndole a Dios que bendiga esta congregación, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque es la idea de Él, ¿verdad? Es la idea de Dios. Y le voy a decir para que tengamos un poquito más enfoque en qué estamos trabajando. Hay 2 cosas muy importantes que nosotros, que el Señor puso en nuestros corazones, hermano. Trabajar. Que son alcanzar, ¿a quién? Alcanzar al perdido y restaurar al caído. Cuando nos referimos aquí al perdido, quiere decir de que hay gente que no ha encontrado el camino. Jesús dijo en una oportunidad: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida, ¿sí? Entonces quiere decir que alguien que está perdido, el que no ha encontrado el camino, quiere decir que todavía no es salvo. Estamos hablando aquí de personas inconversas, ¿sí? Que deben de conocer a Jesús como su Salvador personal. Yo no sé si usted ha invitado o le ha presentado a Jesús a alguien que no le conoce, que usted sabe que no es cristiano, que nunca ha ido a una iglesia, o que si ha ido, no ha decidido en su corazón recibir a Jesús como su Salvador. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero debería de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es parte de la visión de esta iglesia, ¿sí? Alcanzar al perdido y restaurar ¿a quién? Al caído, ¿sí? ¿Quién es el caído? Pues es un término que nosotros utilizamos para hablar de alguien que se ha apartado del Señor, ¿verdad? Usted ha escuchado ahí muchas veces que dice, cayó de la gracia, ¿verdad? O sea, se apartó del Señor, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces la iglesia Vida Nueva está trabajando con esa visión, ¿verdad? Alcanzar a aquel que no conoce de Jesús, pero también no haciendo a un lado a aquellos que de repente un día degustaron de las bendiciones de Dios, pero se apartaron, ¿verdad? También está en el corazón de Dios el que podamos ir y hablarle nuevamente del Evangelio a aquel que por alguna u otra razón ha fracasado en su vida cristiana, hermano. Porque le digo que últimamente hay muchos recibiendo a Jesús como su Salvador personal, pero también hay mucha gente que se está yendo otra vez al mundo, ¿sí? ¿Y cuál es el mundo? Pues es nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? A practicar todas aquellas cosas que antes hacíamos, pero que en el Señor las dejamos con tal de agradarle a Él, porque la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? Entonces en el Señor nosotros encontramos cosas nuevas, cosas diferentes. Yo no sé si usted se recuerda del día en que usted recibió a Jesús como su Salvador personal. Yo no sé si usted se acuerda de ese día. ¿Se acuerda todavía? ¿Verdad que ese día es único? Ese día es único, es especial. Algo extraordinario pasó en su vida ese día, en su corazón. Amén.
Usted estaba muerto entre sus delitos y pecados, y de repente llegó Jesús a su vida a través de una confesión, a través de creerle con el corazón, y su vida empezó a cambiarse. Una serie de cargas fueron quitadas de su vida, ¿verdad? Una serie de situaciones que usted vivía ahí fueron quitadas automáticamente de su vida. Incluso Dios hizo milagros extraordinarios con muchos de nosotros. Por ejemplo, yo fumaba a veces 40 hasta 60 cigarros en un día, y de repente al otro día, después de recibir a Jesús como mi salvador personal, un milagro, hermano. Yo no podía vivir sin fumar. 0 cigarros. O sea, la ansiedad de querer fumar desapareció. Mire, por eso ese día a mí no se me olvida que tomaba ahí 3, 4 veces, 5 veces a la semana, y mire, 0 deseo de bebidas alcohólicas. Por eso a mí no se me olvida ese día, hermano, porque fue algo maravilloso, ¿sí? Algo que no a nadie, ni con sus consejos, ni bueno, con todo el respeto que mi mamá se merece, ni con sus palazos pudo lograr, porque a veces me apaleaba, me daba con la escoba, me regañaba, me sacaba de la casa, ¿verdad? Nada, ni ese miedo pudo en mí obrar ese milagro. Solamente Jesús, solamente Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. No podíamos dejar un sinfín de cosas, pero mire, cuando el Señor llega a nuestra vida, hace una obra perfecta. Pero depende de nosotros mantenernos en esa línea, ¿sí? Depende de nosotros mantenernos en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces, ¿qué debemos nosotros trabajar como iglesia, verdad? ¿Qué debemos nosotros de trabajar como iglesia? ¿Qué dice el libro de San Juan 3:16? A ver, un valiente ahí. Sin leer, sin buscar. Eso ya es de parvulitos. Amén. Ahí dice que, dame un poquito, dame a esta, entre 2. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Mire qué bendición, hermanos. El sacrificio de Cristo es aquel que nos dio la libertad que nosotros necesitábamos. Amén. Él fue. Y le creímos a Él, aunque algunos no habíamos escuchado de Él. Oiga bien, porque a mí me habían invitado a algunas reuniones para conocer de Dios, pero yo iba solo a pajarear, a ver quién llegaba. Ya se tardan, esto es como cantan, ese que predica, como grita. Ya quiero ir a terminar la reunión. La cosa era cumplir con que yo llegara a esa invitación y ya, vos gracias porque me invitaste ya. Tanto que molestado, ya fui. ¿No? Así iba uno a veces a la iglesia, ¿no? Qué fastidio, la que venía a la iglesia, y uno iba por compromiso, hermano. Pero yo no había escuchado bien de Jesús, fíjese. Pero cuando Jesús se presentó a mi vida, fíjese, una noche que yo fui al culto, cuando Jesús se presentó a mi vida, todo empezó a cambiar para mí, porque ahí empecé a conocer quién era Dios, quién era Jesús. El poder que Jesús tenía para transformar mi mente y mi corazón era la luz que yo necesitaba para caminar cada día en mi vida. Fíjese, era la libertad que yo anhelaba tener, porque muchas veces intenté por mis propias fuerzas y no podía ser libre de esas cadenas que solamente Jesús, con su sangre preciosa, podía romper en mi vida y en mi corazón. Fíjese, solamente Jesús. Por eso, miren, yo creo que Dios nos dio esa visión, porque yo dije, es cierto, Señor, porque hay mucha gente afuera que está anhelando, fíjese, escuchar una palabra de libertad, que está esperando una invitación, ¿sí? Hay gente allá afuera que está esperando una invitación, o tal vez más de una invitación.
Porque a mí me invitaban y yo decía, no estoy, decirle que ya salí, decirle que otro día, estoy cansado, tengo sueño. Miren, una de excusas con tal, porque yo no quería ir. No quería ir. No quería ir a la iglesia. Pero al final, una vez, dije, sí voy a ir. Y dije, a ver qué pasa. Y ya les conté esto, que la persona que me invitó, ese día no llegó a la iglesia. Y yo iba a pasar, mire, de largo, como no había nadie afín, ahí iba como para compartir un poquito. Qué vergüenza ir uno solo, ¿va? Y dije yo de aquí, no, esto no es para mí, me voy. Y de repente una hermana que estaba en la puerta, por eso las hermanas que están en la puerta, los hermanos que dan la bienvenida, son tan importantes. ¿Sabe por qué son tan importantes? Porque ellos son la representación de la iglesia en primer plano. Miren, la iglesia de Vida Nueva está representada, ¿sabe por quiénes en primer lugar? Por los que dan la bienvenida ahí en la puerta. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Y qué dicen los que vienen a visitar la iglesia? Dicen, qué calidad, cómo le dan la bienvenida a uno. Hasta se ríen como uno. Hasta se ríen como uno. Por eso, hermanos, cuando den la bienvenida, sonríe, diga, Cristo te ama. No vaya a decirle usted a la gente, ponga la mano ahí. A ver, ponga el cuello. Pase. No, hombre, así en seco, no, hermanos. Miren, el Señor debe de ir transformando nuestra mente y nuestro corazón. Hermano, es que yo no soy mucho de esto, no soy mucho de lo otro. Pues poco a poco en el Señor nosotros vamos siendo transformados, fíjense, porque antes no éramos muchos de un montón de cosas, pero ahora en el Señor ya somos participantes de algunos detalles muy especiales que les gusta a las personas, que les gusta a nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, qué bendición es ir renovando nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué visión tenemos como iglesia, hermanos? Alcanzar aquí y restaurar aquí. Hay un dicho que dice que muchos hacen leña del árbol caído, ¿verdad? Hermano, pero si ya conoce de Dios, déjelo. Y la Biblia dice, ahí sí saben la Biblia un montón, deja al necio en su camino, dice el Señor. Eso sí lo sabe, ¿verdad? Pero no sabe aquello que dice, buscar la paz y el amor y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese sí no lo sabe, ¿verdad? Pero deja necio en su camino, sí lo saben un montón. Pero miren, hay gente que requiere paciencia. ¿Amén? Usted debe de saber que en este trabajo se requiere paciencia. Dígale al de la par ahí, no seas impaciente vos, hombre. Anda a invitarlo otra vez. Decirle otra vez que llegue, hombre. No te canses. Este trabajo requiere paciencia. ¿Amén? Requiere oración. Fíjese. Solo con oración se rompen muchas veces las cadenas con las cuales el enemigo tiene atada a la gente a su sabor y antojo. Fíjese. Solo la oración puede romper eso. Cuando yo llegué a Jesús y me empezaron a ver a la iglesia algunas personas, jamás me imaginé, oiga esto, jamás me imaginé cuánta gente estaba orando por mí. Porque cuando yo les empecé a testificar que ella era cristiana, muchos me dijeron de mis amigos que nunca me lo habían dicho, gracias a Dios que escuchó mis oraciones. Entonces quiere decir de que alcanzar al perdido, restaurar al caído, requiere oración, hermanos. ¿Amén? Requiere oración. ¿Quiere usted alcanzar ahí a su pariente que ni al revés ni al derecho le entran las palabras, los regaños? Ore. Póngase a orar un poco más. ¿Amén? Júntese con otros para orar por esa persona.
Entonces, mire, yo fui escuchando de uno, de otro. Dios al fin escuchó mis oraciones. La voz, Dios al fin me escuchó. Mire, hermano. Entonces yo dije, Señor, yo no sabía cuántos estaban orando por esta oveja perdida. Porque uno era una oveja, pero requete perdida. Uno era la vergüenza de su casa, ¿sí? Yo era la vergüenza de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque hasta llegué al punto que unas veces me quedé tirado. Y si no mal me recuerdo, y debo de hablar porque así era yo. Si no mal me recuerdo, hasta uno terminaba todo orinado, fíjense, en la calle ahí tirado. Ese era yo. Era la vergüenza de mi casa, fíjense. La vergüenza de mi familia. Todavía mi suegro me conoció un poco así. Y yo entiendo a mi suegro porque un día me quería dar para mis turnos. Dios lo bendiga. Hermano, guayito. Yo entiendo, pero uno como antes era ciego, pues uno andaba en la vanidad de su mente, en su mente perdida. Entiendo por qué mi suegro me quería dar un día. Y uno todavía en el error, fíjese, oiga bien pues, uno todavía en el error se opone cuando deberíamos de ser humildes, ¿verdad? Pero mire, solo el Señor le va cambiando a uno el cerebro, mire, la forma de pensar, solo Dios se la va cambiando a uno, nadie más, hermano. Entonces quiere ver cosas usted nuevas y extraordinarias, métase un poco más a Dios. Pero no solamente se meta más a Dios, sino que ahora como miembro de esta iglesia, recuérdese que también tiene un compromiso de seguir la idea de Dios, que es alcanzar al perdido y restaurar al caído. Invite a la gente. No diga usted en su mente, a ese nadie lo cambia, hermano. Ay, Dios, ahí se lo va a presentar, a ver, ese es caso perdido. Árbol que nace torcido nunca se enderece. ¿Ya escuchó eso? Ese sí se va a morir. Esa mujer así se va a morir. ¿No, hermanos? Aún me recuerdo que unas veces alcoholizado llegué a la iglesia. O sea, voy a hablar en chapín. Bolito todavía llegué a la iglesia. Sí, estaba en la hacienda. Se les da algo. Pero mire, yo aunque sea alcoholizado, o sea, estaba bolito todavía, pero escuchaba, miren las alabanzas, y escuchaba al pastor que predicaba, aunque no recibía a Jesús en esas veces que fui alcoholizado a la iglesia, que me llevaron así como que a la fuerza. A mí me llevaron a la fuerza. ¿Se vale traer a alguien a la fuerza a la iglesia? Sí se vale. Sí se vale. A la fuerza. La Biblia dice, algunos salvados, dice, arrebatándolos del fuego. Y arrebatar algo no quiere decir, ay, mamá linda, ay, mamá linda, papá lindo, vengan a arrebatar, vení para acá, vos cuero, mal creado. Ese es un arrebato. Cuidado, te vas a quemar ahí, va. Si es un arrebato, algo fuerte, algo que va a impactar hasta al cuerpo, lo físico, en las personas, a empujones, a jalones. ¿Se vale traer a la gente, sí o no? Se vale. Ay, hermano, pero eso solo pasó con usted, no puede pasar con otros más. Sí, puede pasar con mucha más gente. Recuerdo que mi tía un par de veces al agua fría, bueno, tía, no, ya no aguanto, que acabo de entrar, me acababa de acostar. Pues entraba a las 6 de la mañana a mi casa a dormir. Y mi tía llegaba a las 6:30, 7 de la mañana, y al agua fría, nada que al agua fría. Ay, decía el Señor, llévate a esa mi tía, Señor, ya hizo mucho que esta tía, llévatela.
Y yo en el agua fría, hermano, temblaba, pero solo así me despertaba un poco, medio me cambiaba y como iba, mi tía me jalaba. Mire, tenemos que ser gente de fe, hermano, de veras, para meternos a la idea de Dios, tenemos que ser como Dios es. Dios es fe, Dios es amor, Dios es paciente, ¿sí? Dios es benigno. Ese es Dios, tenemos que ser como Él para meternos a la visión de Él, porque solo así vamos a lograr hacer las cosas. Usted con sus propias fuerzas se va a decepcionar, se va a cansar, así, a qué aburrido, otra vez. Métase a trabajar con alguien, va a ver que hay veces que dan ganas de tirar la toalla con algunos. O sea, ya, suficiente. Pero viene el Espíritu Santo y dice, una vez más. Bueno, allá vamos, pues. Una vez más a invitar a la gente a que busque de Dios, a que conozca a Jesús. Amén. Una vez más. En una actividad que tuvimos donde solo podía participar cierto número de personas, ya habíamos rebasado un 30% más el cupo de las personas que van a participar en esa actividad. Y viene una hermana y dice, mire, por favor llévese a mi hermano que está pasando problemas difíciles. Y yo le dije, mire, ya sobrepasamos los límites, disculpe, no podemos. Ya no hay detalles, ya no hay comida, ya no hay dónde se quede, ya no hay, ya lo siento, pero ya no hay. Y la hermana, por favor, ayúdenos con mi hermano, que no sé qué, que no sé cuánto. El Señor hace las cosas. Le dije, bueno, tráigalo pues, nos lo vamos a llevar. Y fuimos a la actividad. Esta persona ahí conoció a Jesús como su Salvador personal y testificaba al terminar la actividad que él esa noche pensaba suicidarse. Dice que él se iba a ir a ahorcar a su casa porque ya no aguantaba con su vida. Dijo, esta noche me mato. Pero mire, Dios rompe los esquemas, ¿sí? Dios rompe el orden nuestro, muchas veces lo va a tener que romper, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Dice que son más altos como que de la tierra al cielo, ¿verdad? Nuestros pensamientos son finitos, pero los pensamientos de Dios no los podemos entender a veces, ¿sí? Y miren, esa persona conoce a Jesús y es alguien que vive por ahí libre. Si no lo llevamos ese día a esa actividad, esta persona se mata. La iglesia, hermanos, la iglesia, le digo que es como un hospital. ¿Usted entiende? Aquí vienen todos los que están, ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. La iglesia es un lugar donde nosotros encontramos descanso para nuestras almas. Entonces, si usted ve a alguien allá afuera desesperado, que no haya ni qué hacer con su vida, invítelo a este lugar, ¿sí? Para que él también tenga descanso para su alma. No seamos egoístas, hermanos. No seamos egoístas. Si yo me gozo en el Señor, ¿por qué no voy a ser participante a otro del gozo del Señor? ¿Amén? Y como les recuerdo, es la idea de Dios. Compartir el amor y la misericordia de Dios. Lucas 19. Vamos a leer, por favor. 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús entonces, hermanos? ¿A qué vino Jesús? A buscar. ¿Sí? Cuando nosotros queremos que alguien conozca de Jesús, muchas veces lo tenemos que ir, ¿qué? A buscar, ¿sí? Él no va a aparecer allá en la Avenida de las Américas y ¿qué tal vos? ¿Qué tal? Venite, ya que estás aquí, venite conmigo a la iglesia.
Sería una coincidencia, pero una entre 1,000,000, hermano. ¿Qué hay que hacer entonces con esos amigos, con esos hermanos que ya no quieren nada con Dios? Ir a ¿qué? Buscarlos, ¿sí? Ir a buscarlos. Eso va a implicarle a usted tiempo. ¿Ven? Tal vez muchas veces inversión, porque va a tener que usar su carro o su moto, o va a pagar un taxi para ir a traer, a buscar. Y de repente le van a decir, no, ahorita no. Y usted va a decir, nada más me vine más temprano, gasté mi gasolina, utilicé mi tiempo, mejor me hubieran dormido otros 20 minutos. Porque hay quienes solo piensan en dormir más y más y más y más. Y qué rico dormir más. Pero Jesús vino a buscar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia entonces? Ir a buscar, ¿sí? Buscar. Cuando usted no encuentra algo, ¿qué hace? Algo que le va a servir, ¿qué hace? Buscar, ¿verdad? Va y mete, y si es algo importante, le da vuelta a toda su ropa, ¿ah? ¿Ya le pasó eso algún día? Le da vuelta a la ropa, saca las gavetas, abre el gavetero, se va hasta la cocina. Pero ¿será que lo que dejé en la cocina? Y busca hasta que lo encuentre. Eso es buscar. ¿Amén? Entonces Jesús vino a hacer eso entre todo. Este está perdido, este necesita a mí, este necesita más. Y recorría lugares, ciudades. Jesús hasta predicaba en el mar. Amén. Se metía en una barca y predicaba. Jesús no solamente enseñaba en las sinagogas, en los montes, sino que también enseñaba en las barcas. ¿Sí? Jesús predicaba en todas partes. ¿En dónde tiene que predicar usted? En todas partes. ¿A quién tiene que invitar? A todo el que se le ponga enfrente. ¿Sí? Ya conoces a Cristo, ya vas a alguna iglesia y dices, Dios te bendiga, sigue adelante. Otro. ¿Sí? Buscar. Tenemos que buscar. Usted dirá, en esta ciudad hay un montón de iglesias, sí, pero todavía hay gente que no conoce de Jesús. Todavía hay gente, hermano. Todavía usted tiene familiares que no han confesado a Jesús como su Salvador personal. Tenemos que orar e insistirles. Venite, hombre, venite, busquemos a Dios. Pero ¿sabe quién debe de ser el primer convencido? Usted. Usted y yo. Porque si yo no estoy convencido de quién busco, ¿cómo voy a convencer a otro? Primero debo de estar convencido yo. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe cómo se alegran los cielos? ¿Cómo hay fiesta allá con los ángeles de los cielos cuando alguien viene aquí y reconoce a Jesús como su Salvador personal? Amén. No solamente nosotros nos gozamos, hermano, el cielo se alegra cuando alguien viene y reconoce a Jesús como Salvador personal. El cielo se alegra. ¿No le parece a usted algo extraordinario? Nosotros deberíamos de celebrar solamente aquí como humanos, pero también el cielo celebra, hermanos. Qué gozo, qué dicha, qué bendición, qué privilegio tan grande en el que participamos nosotros cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador personal. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ya se dio cuenta qué es lo que hacemos nosotros cuando invitamos a alguien a que se vuelva a los caminos de Dios? Dice aquí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo insistamos a las personas que conozcan de Jesús, porque vamos a salvar de la muerte a muchas almas, ¿sí? Vamos a salvar de la condenación eterna a muchas personas.
Usted sabe que dos caminos hay, ¿sí? La vida eterna y ¿qué? La condenación eterna. Los que viven, conocen al Señor, tienen derecho a la vida eterna, los que han confesado a Jesús como su Salvador personal. Pero los que no, mire, por eso da pena y da tristeza muchas veces cuando uno invita a alguien a la iglesia y no quiere, porque uno sabe que esa persona sin Dios, si un día se le acaba la vida, ¿a dónde iría su alma? A la condenación eterna. Por eso hay tristeza, hermanos. Yo he ido a muchos funerales, pero he ido a funerales donde la gente no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, y digo yo, santo Dios, o sea, esto es triste. A las personas hay que darles palabras de consuelo, ¿verdad? De aliento, de fortaleza para que sigan buscando a Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Tenemos la oportunidad de buscar a Dios, de estar a cuentas con Dios, pero media vez llegue la muerte. Dice el libro de los Hebreos, después de la muerte viene el juicio de Dios, o sea, no tenemos vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Entonces llévese esto en su corazón, que si usted hace volver a alguien a los caminos del Señor, usted está salvando un alma, ¿sí? Está salvando un alma. Y debe de gozarse, ¿no? Debe de gozarse por esto, porque usted está siendo parte del sueño de Dios, ¿sí? De los propósitos de Dios. Usted está trabajando en la idea de Dios. ¿Ven? ¿Ven? Dice la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Les voy a mostrar aquí. La misión de nuestra iglesia. Dice, es ir a la mayor cantidad de personas y de lugares posibles y hacerlos discípulos para Cristo. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Ir a todo lugar que el Señor nos permita y hablarle a todas esas personas que están en esos lugares y alcanzarlos para el Señor, pero también hacer discípulos para Cristo. Amén. Ser discípulo es ser seguidor. Amén. Ser seguidor. Mucha gente seguía a Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente seguía a Jesús? Porque dice que Jesús les daba de comer. O sea, ya va a haber comida, ¿vas? Como las fiestas. Qué calidad de comida, no vamos a pagar, vamos a esa fiesta. Aunque no sea invitado, aunque sea que un día vea a la persona, pero va a comer. Así piensa mucha gente. Así pensaba yo antes. Y dice la Escritura que mucha gente seguía a Jesús porque Jesús de la nada hacía aparecer comida. Decía, Dios multiplicaba los alimentos, ¿verdad? Qué privilegio, ¿verdad? Ver los milagros de Jesús. Pero qué triste es seguir a Jesús solo por esos milagros, no por tener amistad con Él, no por amarlo a Él, no por quererlo a Él, no por querer estar con Él, sino solo por querer una respuesta. Qué triste es cuando se busca a Dios solo cuando queremos una respuesta, solo cuando hay un montón de problemas y de ahí la gente se aleja. Qué triste es, hermano. La verdad, qué triste. Porque se busca a Dios solo por interés. Solo por interés. Pero un discípulo es aquel que está en las buenas y en las malas. Está lloviendo, está presente. Está soleado, está presente. Está cerca, está presente. Está muy lejos, está presente. Tiene transporte, está presente. Que no tiene transporte, está presente porque es un discípulo. Y nuestra misión es hacer discípulos para el Señor. Entonces usted déjese discipular, porque también va a llegar un tiempo en que usted tiene que discipular a otros, tiene que enseñarle a otros. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a otros
siendo nosotros ejemplo, ¿sí? Siendo nosotros ejemplo, ¿va? Nosotros tenemos que ser el ejemplo para que los otros miren y digan, sí se puede, sí se puede. A este hermano nadie la detiene, a esta hermana nadie la detiene. Entonces Dios sí existe, entonces Dios sí es poderoso, ¿verdad? Esa es nuestra misión, ¿sí? Alcanzar a todas las personas posibles, pero también el reto de discipularlas, ¿verdad? Cuando ya empecemos aquí, primeramente Dios, ya el otro año vamos a iniciar nuestras capacitaciones de discipulado y de liderazgo. Involúcrese. Un discípulo es aquel que se entrega, ¿sí? Es aquel que se entrega, ¿verdad? Al Señor, no importa lo que haya que pasar, Él está ahí para el Señor. Amén. Él está ahí para el Señor. Vamos a trabajar constantemente con discipulados. Y también quiero que vea esta otra diapositiva. Dice el libro de Mateo, vamos a leer Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde tiene la potestad Jesús? En el cielo. O sea, Él tiene poder allá arriba y tiene poder aquí abajo. Amén. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice: enseñándoles. ¿En qué tiene que participar la iglesia? En las enseñanzas. Dice: para que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aunque usted se sienta solo, no está solo. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces no le haga caso a esas mentiras del enemigo. Estás solo, ya te dejaron todo, ya fracasaste. No, no estás solo, hermano, no estás sola. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces miren, el Señor tiene autoridad, pero también nos dio autoridad a nosotros. Amén. Autoridad a nosotros. Aunque a usted se le acerque a alguien para querer hacerle algo, nosotros tenemos armas espirituales poderosas para detener al enemigo. Amén. En una oportunidad viene alguien, yo estaba compartiendo la palabra en un lugar y agarra no sé si era un sartén, y me dijo: mira vos, aquí te voy a romper toda la cara, me dijo, y se me acercó y me hizo la mague, ¿va? Que me iba a pegar, y yo le digo, antes de que se acercara más, le digo: en el nombre de Jesús no me vas a pegar. ¿Y sabe qué pasó? Que cayó de rodillas y empezó a llorar y me dijo: perdóname, yo te iba a golpear, dijo, porque me cae mal cuando venís a predicar a este lugar, me cae mal, no quiero escuchar la palabra. Pero al final le digo yo: la tenés que escuchar porque es lo que te va a dar libertad. Y oré por ese hombre y se reconcilió con Dios, porque era alguien que un día conoció a Jesús, se apartó, cayó en lo más terrible del mundo otra vez. Fue arrastrado terriblemente, no como era antes, porque dice que el que conoce a Jesús y se aparta, su postrer estado es peor que el primero. Por eso usted piense bien antes si quiere volver, porque la condición es de que cae mucha gente después de haber conocido a Jesús, es mucho peor de que como estaba al principio. Piense bien si un día se quiere volver atrás, porque mire, el diablo no perdona, pero Jesús es misericordioso. Amén. Entonces el Señor nos ha dado autoridad. Hay algo muy importante que les quiero compartir también aquí. ¿Cómo es que nosotros trabajamos? Ya vamos a terminar esta pequeña enseñanza. Hechos 2:44. ¿Cómo es que la iglesia trabaja, verdad? Nosotros trabajamos de esta forma.
Todos los días dice que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Amén? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vendían sus propiedades, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta era la forma en que los primeros cristianos vivían. Buscaban a Dios en el templo, pero también compartían ¿en dónde? En las casas. Gracias a Dios ya tenemos grupo familiar, ¿verdad? Pero aquí van a haber muchos grupos familiares. ¿Sabe qué necesita para tener más grupos familiares? Líderes que se levanten y que digan: yo quiero servir al Señor y yo quiero ir a una casa donde se me dé la oportunidad de liderar y que se pueda aperturar un nuevo grupo familiar. Eso se necesita en esta iglesia. Es la visión que esta iglesia tiene: trabajar en la congregación, pero también trabajar en los grupos familiares. Pero en lo que llega al grupo familiar, hermanos, también tenemos una actividad muy importante que se llama un devocional que tenemos en casas, que se llama Mi Casa y Yo. Es un devocional que se debe de hacer una vez a la semana, ¿sí? Para tener comunión con Dios en nuestros hogares, con nuestras familias, y también nosotros tener la oportunidad de venir a servir a la iglesia, ¿verdad? Este devocional pues lo vamos a ir a compartir con mis hermanos que se van a integrar a la iglesia. Les vamos a enseñar cómo se hace el devocional para que también lo puedan hacer en sus hogares, porque tenemos que tener comunión con Dios en nuestras casas, hermanos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Hay gozo? Les voy a hablar lo último, que es muy importante. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Usted ha escuchado que hay iglesias que se dividen? ¿Sí? O sea, que hay grupos que se apartan de la iglesia principal. Hay muchas iglesias que se dividen. ¿Sabe por qué se dividen las iglesias? Porque hay gente que no está de acuerdo con la visión que hay dentro de la iglesia y quiere cambiar las cosas que se trabajan en la iglesia. Y dice, bueno, se levanta uno ahí que es el líder y que se encarga de decirle a otros: miren, la verdad, así como se trabaja en la iglesia no está bueno, se debería hacer esto, se debería hacer esto, se debería de hacer lo otro, ¿verdad? Pero yo les digo, hermanos, que en esta iglesia, espero en el Señor, nunca pase eso. ¿Ven? ¿Ven? Nunca pasa eso. Conocí, porque miren, lo que se siembra se cosecha. Conocí una iglesia desde hace muchos años que llegaba cierto número de miembros y de repente salía alguien con otra idea y llevaba un montón de miembros. Seguía otra vez la iglesia creciendo y aparecía alguien más y se llevaba otro montón de miembros y la iglesia se quedaba semivacía. Y venía alguien, miren, y así muchos años pasó esa iglesia de esa forma. De repente, pues un día tuve la curiosidad, fíjese, yo estaba curioso en algunas cosas. Y estuve averiguando cuál era el fundamento de esa iglesia. Y fíjense que esa iglesia se fundó con un líder que un día no estuvo de acuerdo con su pastor y dijo: voy a poner mi propia iglesia porque eso a mí no me gusta. Pues el Señor nos dice eso en la palabra, y se fue e inició él mismo su propia iglesia con algunos seguidores que tenía. Y mire, la iglesia empezaba a crecer y se dividía. La iglesia empezaba a crecer y se dividía. ¿Sabe por qué? Porque su fundamento era malo. ¿Sí? Era malo. Porque él salió en división de la iglesia. Él toda la vida iba a cosechar división.
toda la vida iba a cosechar división. Por eso es importante, hermanos, reconocer que si un día sembramos malo, ¿qué vamos a cosechar? Malo, vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces muchas iglesias se dividen porque sale alguien ahí que se las lleva de muy pilas, y gracias a Dios cuando alguien tiene conocimiento, gracias a Dios cuando alguien tiene experiencia. Pero sale alguien y dice: mire, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder de esta casa, todo sería diferente, ¿verdad? Pero mire, hermanos, si Dios a usted no lo llama, mejor tranquilícese, ¿sí? Y espere el momento que Dios tiene para usted, ¿verdad? Aquí las cosas no son a la fuerza, ¿ven? Aquí no son a la fuerza. Si usted va a ver un montón de iglesias que se dividen porque alguien salió con una idea diferente, ¿sí? Salió con una idea diferente a la idea principal con la cual se fundó la iglesia, ¿ven? Pero hoy declaramos que en Iglesia Vida Nueva nunca va a haber divisiones, hermano, en el nombre de Jesús, ¿sí? Que la iglesia va a crecer, pero que la iglesia va a permanecer, ¿amén? Esta iglesia no se fundó con el principio de que yo no estaba de acuerdo con la iglesia donde yo perseveraba, no. Esta iglesia se fundó con la bendición de los pastores donde yo estaba perseverando. Miren, creo que es un buen fundamento, amén. Creo que es un buen fundamento. Y si alguno de ustedes tiene dudas, puede decir: mire, usted, pastor, usted conoce a tal fulano de Iglesia Vida Nueva, alguien que se llama Alejandro, ¿verdad? Pastor Alejandro Durini, usted lo conoce, y ellos le darán fe a usted de mi persona, amén, de cómo inició esta iglesia, amén. Entonces esta iglesia no inició así de la nada, hermanos, ¿sí? Inició con un buen fundamento. Siempre quise yo hacerlo de esta forma. La misma iglesia esta que les comento, un día llegan un grupo de hermanos a mi casa y me dicen: mire, hermano, usted debería ser nuestro pastor, porque ese pastor que está, ese pastor si no la hace, ¿ah? Así como sea, ¿verdad? Ese pastor no la hace, hermano, usted debería levantarse, sea nuestro pastor, hombre, sea nuestro líder. Pero yo respeto el liderazgo. Yo le dije: el Señor lo puso, el Señor sabe qué va a hacer con él, yo no puedo meter mis manos en este lugar. Si algo he tenido siempre es que he respetado a las personas que están en el liderazgo, que Dios ha llamado. Por supuesto que si no están haciendo bien las cosas, pues un día van a entregar sus cuentas, pero yo los respeto, ¿ven? Yo no hablo mal de los pastores, aunque estén haciendo malas cosas. Tal vez habla uno de los ejemplos, pero no mal de la persona específica, porque son siervos de Dios, ¿ven? Son siervas de Dios que no sé cómo les haya ido en la vida y por qué estén haciendo ciertas cosas, pero que Dios los ayude, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿amén? Aquí no estamos para criticar a pastores ni a nadie que esté sirviendo. Si vamos a dar ejemplos, nunca vamos a dar nombres, amén. Jamás vamos a hablar de nadie, amén. Usted tampoco lo haga, ¿sí? Nunca vaya a hablar mal de su servidor, ¿no? Así: ay, Dios, el hermano Alejandro ya va otra vez con la misma, que insisten que yo haga eso, que no, ya me está cayendo mal ese pastor. Pues si le cae mal a este pastor porque está insistiendo en hacer algo bueno, pues le seguirá cayendo mal, porque vamos a seguir insistiendo. Amén, ¿sí? Hay un dicho que dice: más vale ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres, amén. Eso somos nosotros en el Señor, eso el Señor ha puesto en nuestros corazones, y eso vamos a seguir insistiendo en que se haga en esta iglesia, amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar ya nuestra... Dice el libro de Proverbios 10:8: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces el sabio de corazón recibirá mandamientos. Oiga bien, iglesia, yo me gozo
Cuando recibo la palabra del Señor que alguien comparte, yo también tengo que recibir palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando en el bíblico, Instituto Bíblico, tenemos 5 años de estar en el Instituto Bíblico. Y es una forma en la cual Dios nos da palabra a nosotros, amén. Nos fortalecemos en el Señor, nos llenamos del Señor. Y le digo algo muy importante, que usted debe de recibir también la palabra del Señor que se comparte en este lugar. Que voy a predicar yo, que van a predicar otras personas más. Debemos de recibir la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Mire, hay comida que tenemos que comer, que aunque no nos guste, nos va a hacer bien a nuestro organismo, ¿verdad? A nuestro espíritu. Entonces, hermanos, trabajemos en la visión que el Señor nos da, ¿verdad? Trabajemos en la visión que el Señor nos ha concedido. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? No se detenga usted por nada del mundo, pero le animo hoy a que no sea egoísta, sino que comparta con aquel que no conoce de Dios. Invítelo. Si lo trae, no importa si lo va a invitar 1 o 2 o 10 o 15 veces, no importa, pero sepamos que un día esas personas van a llegar a Jesús. Amén.